Hola, ¿cómo estás? No sé si eres periodista o no, pero justamente hoy vamos a hablar de cómo estamos los periodistas. Soy Mar Cabra, cofundadora de The Self Investigation, una fundación global que promueve el bienestar y la salud mental en el periodismo. Y hoy vamos a hablar sobre cómo están los periodistas en Ecuador, en Perú y en Venezuela, porque ha salido hace pocos días un informe que habla de la situación en estos tres países. Mira la salud mental de los periodistas durante la pandemia en Ecuador, Perú y Venezuela, y es un informe que ha sido realizado por varias organizaciones, entre ellas la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundamedios e IPIS, con el apoyo de la UNESCO. Y tenemos con nosotros a dos de los autores y dos de los impulsores de este informe. Está con nosotros César Ricaurte, que es cofundador y director de Fundamedios, que no sé si lo conocéis, pero es el primer grupo de la sociedad civil en Ecuador enfocado en fomentar el periodismo de calidad y también el monitoreo, la defensa y la promoción de la libertad de expresión. Además, César lleva en medios de comunicación más de 30 años, así que es un placer tenerle con nosotros. Bienvenido, César. Bien, muchísimas gracias, Mar. Un gusto compartir contigo, con todos los amigos periodistas y no periodistas que se conectan a este espacio que es absolutamente necesario. Gracias, César. También tenemos con nosotros a Byron Bustamante, que es docente universitario de la Universidad Técnica Particular de Loja y también doctor en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Salud por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Bienvenido, Byron. Mar, muchísimas gracias por tu invitación, César. Un gusto nuevamente compartir contigo. Y bueno, aquí dispuesto a contestar tus preguntas y a hablar sobre un tema muy importante en un grupo muy importante para la sociedad, que eso es valiosísimo que estemos hoy reunidos para hablar de ello. Muchísimas gracias, Byron, por tu trabajo. Desde los grupos de trabajo que tenéis en la universidad estáis centrándoos en profesiones de riesgo y entre ellas están los periodistas. Contadnos un poquito de lo que habéis encontrado, César. ¿Por qué hacer un informe así y más en estos tres países en los que os habéis enfocado? Bien, Mar, y por favor devuelvo también el saludo a Byron, el querido colega con el que hicimos este estudio, que realmente ha sido uno de los impulsores principales de este estudio. A ver, la motivación fue absolutamente orgánica, Mar. Al inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, ¿no es cierto? Comenzamos a ver, hubo en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, un gran impacto de la pandemia. Fue una de las ciudades en toda Latinoamérica que sufrió más el impacto de una epidemia, de una pandemia que no conocíamos muchas de las características ni de las causas. Y lo que vimos es que muchos periodistas comenzaban a ser impactados por la pandemia, pero no solamente por el virus, sino porque perdían sus trabajos, no podían ir a sus programas de radio, de televisión, muchos fueron despedidos, los medios de comunicación tuvieron que reducir sus plantillas y muchos se encontraban en situaciones de precariedad realmente muy fuerte. Nos movilizamos como organización, movilizamos a otras organizaciones para asistir incluso las necesidades primarias de muchas periodistas y de sus familias. Y nos encontramos, el momento que conversábamos con ellos, nos encontrábamos con que había una situación emocional y psicológica muy frágil, ¿no es cierto? Había un impacto, notábamos, era notorio que había un impacto. Inmediatamente, por otras razones, estuvimos en contacto con Byron, con los amigos de la Universidad Técnica Particular de Loja, y surgió la necesidad, la posibilidad de hacer este estudio. El primer estudio lo realizamos en el Ecuador entre el 2020 y el 2021, fue un estudio piloto, y fue un reto muy interesante desde la perspectiva académica,
desde la perspectiva de la sociedad civil y desde la perspectiva del periodismo. Generalmente era un tema, Mar, y esto quizás ustedes lo ven también en otros países, sobre salud mental en el periodismo prácticamente no se ha hablado nada, ¿no es cierto? Era un tema o sea, cuando tú hablabas con colegas de esto, y oye, ¿de qué me estás un poco hablando, no? Pero después, obviamente, rebobinando y había, con Byron me acuerdo que conversábamos y decíamos, bueno, el periodismo ecuatoriano sale de una situación en la cual sufrió el impacto de una persecución de prácticamente 10 años, luego un terremoto que muchos periodistas quedaron con secuelas muy fuertes, un impacto, un trauma muy fuerte, porque estuvieron en primera línea, llegaron antes que muchas veces que las fuerzas de seguridad y los equipos de rescatistas, y luego muchos hechos de violencia, un secuestro y asesinato de un equipo periodístico del comercio que fue un impacto, que fue un shock. Y manifestaciones sociales en las cuales los periodistas se convirtieron en blanco directo de la violencia, y luego llega la pandemia y bueno, impacta de nuevo en el periodismo. Entonces, de ahí la necesidad, como te digo, fue una necesidad orgánica, una necesidad de que vimos realmente de que había un impacto muy fuerte en la salud mental de una serie de hechos externos y que eso estaba afectando al trabajo periodístico. ¿Y por qué hacerlo también en Perú y en Venezuela? Bien, cuando se planteó la posibilidad de este apoyo de UNESCO, de dar un salto, ¿no es cierto?, de este estudio, como te decía, piloto, que realizamos conjuntamente con la Universidad Particular del Ojo y algunas, del Loja, perdón, y algunas organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, cuando UNESCO entra en escena, nos plantea esta posibilidad de hacer un proyecto regional, de hacer un estudio, ya que teníamos los datos de Ecuador, ver qué pasaba en otros países. Y hicimos la selección de Venezuela y de Perú porque nos parecía que, claro, Venezuela es un país que ha vivido el periodismo venezolano un periodo ya prolongado de casi 20 años, ¿no es cierto?, de una continua persecución, de condiciones adversas para el ejercicio periodístico. Y Perú, en cambio, era un país que había vivido una primavera democrática y luego condiciones difíciles de inestabilidad, pero digamos que era una sociedad abierta, una sociedad, una democracia que más o menos se había sostenido, ¿no es cierto?, a lo largo igual de un par de décadas. Y Ecuador es un país que estaba en un periodo de transición o está en un periodo de transición, ¿no es cierto? Entonces, nos parecía muy válido el tener como estos muestreos de 3 países de América Latina, de la región, con características culturales distintas, 2 países andinos, un país más hacia la cuenca del Caribe, ¿no es cierto? Pero que podíamos, digamos, tener además 3 momentos o 3 modelos distintos o 3 contextos distintos en los cuales el periodismo se había desarrollado en las últimas décadas. Estamos grabando esta entrevista a principios de noviembre y todavía no se han publicado los resultados regionales, aunque sí a finales de septiembre se publicaron algunos resultados a nivel país. Así que tenemos la exclusiva. Byron, cuéntanos cuáles son las principales conclusiones que habéis encontrado en este informe a nivel regional. Sí, Mar, y me gustaba mucho un rato, me quedé añorando ciertos momentos que pasaban al inicio de la pandemia. Y uno de los momentos agradables fue justamente cuando pudimos confluir, creo que confluir academia, organización civil y las necesidades reales de la gente, porque a veces la academia está muy en el Olimpo, muy viendo desde arriba, desde un escritorio qué pasa, pero esta ha sido una oportunidad muy interesante para desarrollar un proyecto que considero que es innovador porque no solo es investigación, ya es un proyecto que integra muchas cosas, desde detectar problemas, pero también irlos solucionando a la par, generar un curso virtual, el dar webinars, invitando a personas de diferentes partes de Ecuador y de Latinoamérica para posicionar el tema. Posicionar el tema de salud mental quizás es una de las primeras conclusiones de nuestro estudio. Creo que lo hemos y lo seguimos intentando posicionar en Ecuador, en Latinoamérica, para que no sea nuevamente una conversación de ¿y de qué me estás hablando? No, que ya sea así,
el autorreconocimiento del periodista como un profesional de primera línea, ¿sí? Y aparte de ser un profesional de primera línea, una persona que necesita ser atendido en forma oportuna en sus necesidades de salud mental, ¿ya? ¿Cuáles son dentro de los principales problemas que hemos encontrado? Te voy a hablar no solo del estudio actual, sino también del estudio anterior, porque hay datos que más o menos se repiten. Uno que nos llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con la vulnerabilidad del periodista, que es 4 de cada 10 periodistas no podrían ser atendidos si la atención les costara al menos $1. Es decir, debe ser completamente gratuito para que 4 de cada 10 periodistas en Ecuador puedan recibir algún tipo de atención. Esto se repite en nuestro nuevo estudio en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que la precariedad laboral o la precariedad económica hace que el acceso a servicios de salud mental sea un lujo, ¿ya? Y eso debemos solucionarlo de alguna manera con política pública. Organismos, ONGs, las organizaciones estatales, la academia debe hacer algo para resolver esa necesidad. Otro indicador, y ya lo decía hace un momento César, claro, nosotros creíamos que el principal problema que afectaba la salud mental de los periodistas era la pandemia. Sí, 7 de cada 10 nos dijeron que sí, su principal estresor era lo que sucedía en la pandemia, pero una tercera parte de los periodistas todavía viven secuelas de lo que nombró César. 2016 un terremoto, el secuestro de otros periodistas, las crisis sociopolíticas que suelen suceder con frecuencia en nuestros países, son actividades en las que van a estar constantemente expuestos. Por lo tanto, eso nos exige a nosotros, como sociedad civil y academia, a prepararnos no para responder a lo de ahora, sino también para seguir preparándonos para responder hacia el futuro, ¿ya? ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental? Antes era el burnout y la sintomatología de burnout. Te hablo de 2020-2021, el primer estudio. Hoy los principales problemas tienen que ver con la ansiedad. La ansiedad y la somatización hoy por hoy son las principales sintomatologías que están viviendo los periodistas. Y esto es muy importante entenderlo. Pasar de un perfil epidemiológico que es muy sociolaboral o relacionado con la crisis como tal, a un perfil mucho más crónico, de problemas que son mucho, que se sostienen más en el tiempo, como la ansiedad y las somatizaciones. Que eso le esté pasando al periodista ahora significa dos cosas. Una, que aunque hemos hecho esfuerzos, no podemos abarcar realmente a esta gran cantidad de periodistas que no buscan ayuda en salud mental. Ojo, porque ese es un problema. Presentar la encuesta y que la respondan los periodistas nos ha costado mucho, ¿verdad, César? Es Así una de es. las principales necesidades que tenemos, de que compartan también sus vivencias y que tengan tiempo para hacerlo, ¿ya? Y dos, de los que hemos logrado, ¿sí? Entender que estas personas hoy por hoy están viviendo situaciones crónicas, situaciones que no se están resolviendo o no se resolvieron en su momento. Y que hoy por hoy a 6 de cada 10 periodistas en Latinoamérica le está afectando no solo a su mente, sino también en su cuerpo. Las somatizaciones son un gran problema. Hoy por hoy hay muchos periodistas que pueden ir al médico por dolores de cabeza, por problemas estomacales, por diferentes situaciones o secuelas físicas, cuando realmente lo que necesitan es procesos de sanación de su psiquis para a su vez también sanar su cuerpo. Byron, qué interesante todo esto que comentas. Está reflejando mucho lo que hemos visto en The Self Investigation en los últimos 2 años y medio. También tenías unos datos que querías mostrarnos, ¿no? Yo creo que esos gráficos son muy, muy, muy clarificadores. De hecho, justamente hablabas de que comparabais el informe que habéis hecho en Ecuador al principio de la pandemia con el que acabáis de hacer y me decías, todos los indicadores han subido. Exacto. Todos los indicadores han subido. Por ejemplo, cuando vemos los 3 principales indicadores de burnout, encontrábamos un 17% en Ecuador en el 2021 y hoy, independientemente del país en donde hagas este estudio, encuentras que mínimo una cuarta parte de los periodistas, hasta casi la mitad de ellos, viven la baja realización personal. ¿Qué significa eso? Que son personas que, pese a todo el esfuerzo que han hecho para formarse y sacarse, quemarse las pestañas, sacarse el aire, como diríamos aquí en Ecuador,
estudiando y formándose para ser periodistas creen que no se están realizando con ello, ¿ya? Eso es duro, vivir de una profesión en la que consideras que, entre comillas, te equivocaste en tu selección, ¿sí? Entonces, ese es el síntoma que mide este indicador. El otro es el agotamiento emocional. Si tú te fijas, perdón por haberlo pasado tan rápido, si tú te fijas en el agotamiento emocional, ¿ya? También partíamos de un 16.3% en el 2021 y hoy estás entre un tercio a 4 de cada 10 periodistas que viven este síntoma psicológico. ¿Qué significa esto? Que hay muchos de los periodistas que llegan agotados por el trabajo que realizan día a día, que enfrentarse a la siguiente entrevista ya es un esfuerzo adicional, ¿sí? Que motivarse para salir de casa, para ir a trabajar, les cuesta mucho, ¿sí? Están viviendo una situación de alto cansancio en relación al manejo de todo lo que tienen que lidiar en sus emociones. Lidiar con entrevistados, lidiar a veces con editores, con productores, con el entorno mismo del trabajo, les genera un alto nivel de estrés. Sí. Y también Una, hablabas antes, perdona que te interrumpa, pero sí que hablabas antes de la ansiedad. La ansiedad ha ganado presencia. No sé si nos puedes mostrar algo al respecto muy de este bien. indicador. Mira, estos son los indicadores de ansiedad e insomnio. ¿Ya? Los indicadores de ansiedad e insomnio que al inicio estaban en un 7%, ¿por qué? Porque eran situaciones reactivas, teníamos que reaccionar a lo que pasaba. Si todos vivíamos problemas para dormir al inicio de la pandemia, ¿ya? Pero no llegaban a ser algo que ponga en riesgo tu salud mental o tu capacidad de funcionar o seguir funcionando. ¿Cuál es la mala noticia? Que esto prácticamente se multiplicó por 8 como mínimo la cantidad de personas que están viviendo esa sintomatología, ¿sí? A eso me refería con la cronificación. No la atendía a tiempo, ya habían indicios. Y decíamos, es poquito. No, no, la realidad es que cuando algo en salud mental no se atiende a tiempo, ese problema se cronifica. Y en las somatizaciones igual, pasamos de un 6% identificado a casi cerca de la mitad en el Perú de personas que ya tienen problemas en su organismo relacionado con lo que es su salud mental. Entonces, por ahí tienes algunas primicias del estudio. César, cuando presentabais el informe en Ecuador, destacabais otro dato que es que 1 de cada 3 periodistas en Ecuador quiere dejar la profesión. Ujú. Sí, y tiene que ver con esto que nos mencionaba Byron, que es la baja realización personal, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, o sea, hay una concepción del periodismo, y esto lo debe de haber escuchado Omar en muchos colegas de muchas partes del mundo, de un compromiso muy fuerte con la profesión, con el oficio, con la sociedad, ¿no es cierto? Se piensa en el periodismo casi como un sacerdocio, algo que es 24/7, ¿no es cierto? Y eso que es tan demandante, al final del día lo que no vemos quizás es que este sacerdocio es muy demandante y que al final del día lo que está sucediendo actualmente, lo que ha cambiado en las sociedades contemporáneas, por lo menos en América Latina, aunque me parece que puede ser algo que se replique en otras regiones, es que el periodismo ha perdido ese brillo social, ¿no es cierto? Es decir, es una profesión que ya no es valorada socialmente de la forma como era hasta hace 10 años, ¿no es cierto? O quizás más. Más bien todo lo contrario, se ha convertido casi en un estigma, por lo menos en países que hemos vivido con gobiernos autoritarios o semi-autoritarios, ¿no es cierto?, en donde se ha convertido a la prensa en un foco de ataque constante. Gran parte de esos ataques finalmente se centran en estigmatizar el trabajo de la prensa, en señalar que la prensa es corrupta, es mediocre, es etcétera, etcétera. Y al final, en el Ecuador, por ejemplo, pero esto sucede también en otros países,
Cuando tú te presentas como periodista, ¿no es cierto?, en una reunión social, en una reunión, etcétera, etcétera, te dices, uy, ya llegó la prensa corrupta, ¿no? O sea, como una broma, pero al final es una cosa que te va impactando, ¿no? Y finalmente, claro, estas situaciones de riesgo multiplicado que también nos plantea Byron, este asunto que vas acumulando presiones, estrés, insomnio, somatización, etcétera, etcétera, que finalmente te hace pensar, decir, bueno, o sea, qué hago en esto? ¿Por qué no cambio de oficio? ¿Por qué no me meto a hacer alguna otra cosa que sea más gratificante para mí y para mi familia? Porque también hay que pensar que no es el periodista solo, sino que hay una familia detrás de él y que muchas veces le dirán, oye, papi, o oye, papá, ¿por qué no cambias de profesión, no? Deja de estar tan presionado, tan malhumorado, deprimido y mejor cambia de oficio, ¿no? Y también habéis analizado otro tipo de cuestiones de salud mental, como el efecto del trauma y el estrés postraumático. También habéis estado viendo temas como depresión. ¿Qué recomendarías en esos casos, Byron? Porque los periodistas tampoco pedimos ayuda. Muy bien. De ahí empieza el tema. ¿Por qué no pedimos ayuda? Sí, bueno, yo voy a hablar hoy como si fuera un periodista. ¿Ok? ¿Por qué no pedimos ayuda? En general, las personas no pedimos ayuda porque primero no detectamos de que hay una necesidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que retraernos o retroceder hasta el momento en que me formaron. ¿Sí? ¿Por qué en el momento en que me formaron, y ahí el mea culpa de la academia es, ¿por qué no me formaron reconociendo que mi profesión me puede vulnerar? Así como lo hacen a un médico, a un psicólogo, a un policía, a alguien que va a hacer rescate, le dicen, mira, oye, tu profesión es de riesgo, te puede afectar en tu salud, por lo tanto, estos son los cuidados, ¿ok? Entonces, hay un problema ya desde el inicio. Hay una deformación, le llamaría yo, pero realmente termina siendo una deuda, que significa, ¿por qué en las mallas de periodismo o de comunicación no existe esta materia de autocuidado en salud mental? Una primera pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo primero que debemos entender nosotros es que así como somos capaces de detectar que tenemos gripe por los síntomas, también podríamos tener las habilidades básicas de autoanalizarnos y decir, oye, esto ya no es tan sencillo, esto de que yo voy como 3 semanas sin dormir. O sea, me doy cuenta, lo estoy padeciendo, lo estoy sufriendo. ¿Ya? Y buscar el apoyo temprano. Uno, dos. Muchas veces las situaciones laborales como tal en el periodista implica que exista una estigmatización a aquella persona que tiene necesidad de salud mental. ¿Ya? Mira, me da miedo hacer esta cobertura. ¿Cómo? Si eres periodista. Te lo digo por irónica. ¿Sí? ¿Cómo? Si para eso te pago. Oye, es normal, sigo siendo un ser humano, por lo tanto, tú que eres mi empleador y me mandas a hacer esta actividad que me puede implicar un riesgo, claro, envíame, pero si tengo seguro médico que si me pasa algo, tú te vas a preocupar por mí. Ya. Luego voy a tener tiempo para hacer la nota y redactarla bien. Oye, y si la nota que hago tiene una consecuencia política o social, ¿tú me vas a respaldar? ¿Sí? No sé si me hago entender con este ejemplo así de una cronología de pasitos, ¿ya? Pero en cada uno de esos pasos hay riesgos, ¿ya? Y hay un alguien que te está pagando para asumir esos riesgos, pero que también debería ser corresponsable de tu salud física y mental. Es decir, necesitamos que al igual que un micrófono cuando se daña sea reparado, aquella persona que lo usa también sea respaldado, sea apoyado, sea cuidado, ¿sí? Y reciba en el tiempo oportuno, porque ese es un gran problema. Puede recibirlo, pero cuando, qué sé yo, se intentó matar. No, el trabajo con las poblaciones o con las profesiones de riesgo es un trabajo continuo, de revisión y evaluación continua, como las evaluaciones que hacemos con César. Enviamos un link, tú en 10 minutos ves cómo estás,
tienes un informe completamente gratuito y por favor, ve y habla con tu empleador si ves que hay un problema y que se solucionen las cosas a tiempo, ¿sí? Pero claro, muchas veces es darse ese tiempo, es entender que esto sí es una prioridad, es entender que aquí hay que invertir mucho, que esa también es una realidad, y que aquí tiene que implicarse no solo los medios, ¿sí? Tiene que implicarse no solo la academia, ¿sí? Sino también todo el sistema público. Porque algo que debemos tener muy, muy claro es que en las situaciones de crisis la información es un recurso importantísimo y quienes nos proveen de ese recurso importantísimo para hacer y tomar decisiones como sociedad deben estar bien y deben estar mentalmente bien, porque si no lo están, hay una afección social muy fuerte. Entonces, no sé si cerré todo el círculo de qué es lo que deberíamos hacer para pedir ayuda. Pues sí, deberíamos pedirla como individuos, ser responsables de nosotros mismos, pero también debemos tener una corresponsabilidad social por este grupo que, como lo dije al inicio, es muy importante. Estás hablando palabras que hablan a mi corazón realmente, y yo creo que también al de César. En The Self Investigation creemos que el futuro del periodismo requiere de periodistas saludables y la democracia depende de ello. Y es por eso que estamos haciendo este tipo de formaciones. De hecho, esta entrevista la estamos haciendo en el marco del curso masivo en línea con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, que se llama Periodistas y Salud Mental, cómo cuidarnos y promover una profesión saludable. Vosotros también creéis en la formación y habéis creado un curso de autocuidado para periodistas que pondremos en los recursos. Con todo el trabajo que estamos haciendo nuestras organizaciones y otras que están también trabajando en este campo, miremos a futuro, a 5 años. Si tuvierais que realizar este informe de aquí a 5 años, ¿qué resultados os gustaría que viéramos? César. Ujú. Obviamente, Marc, quisiéramos ver que todos esas cifras que hemos mostrado esta mañana se redujeran a niveles que tú dijeras, bueno, es un 1%, son problemas que hay que atender. Obviamente, como dice Byron, detrás de las cifras hay seres humanos, ¿no es cierto? Y cada un 1% significa decenas, centenas de periodistas y de seres humanos, pero que esas cifras se reduzcan sustancialmente es una necesidad urgente, por lo que tú acabas de señalar. Finalmente se habla mucho, hay casi un lugar común decir que el periodismo, el ejercicio de la libertad de prensa es uno de los pilares de las democracias, ¿no es cierto?, contemporáneas. Pero si ese pilar está enfermo, está mermado, está por adentro, se está carcomiendo, pues ese pilar no va a aguantar mucho tiempo. Así que es una necesidad urgente el que atendamos la salud mental de los periodistas, de los y las periodistas, y que finalmente esas cifras que ha arrojado nuestro estudio actual se reduzcan a un mínimo porcentaje en 5 años. Byron, ¿cómo lo ves tú? Comparto con César, es muy importante que nos definamos un norte, ¿ya? Y el norte de estos indicadores es ir de una vez por todas contracorriente, no permitir que sigan subiendo, ya solucionar lo que hoy está pasando y sabemos que está pasando. Y solucionar implica invertir mucho, no solo dinero, tiempo. Invertir tiempo, darle prioridad a las cosas, ¿ya? Para que no nos volvamos, cuando volvamos a repetir esta investigación, no nos vuelvan a decir que solo el 7% de los periodistas en Latinoamérica ha recibido formación sobre salud mental. Estamos hablando de 9 de cada 10 periodistas durante todo este tiempo de la pandemia no fue formado. Muchos de ellos tampoco fueron formados en cómo hacer coberturas de riesgo. El indicador principal, y lo hablaron ustedes, de que las personas quieran cambiar y dejar esta profesión, yo personalmente quisiera que no exista alguien que, que por esta razón, que por la situación de que mi profesión, de que mi entorno laboral, de que las horas en las que trabajo, o de las consecuencias sociales a las que están expuestos, me haga sufrir tanto, que me haga cambiar mi
proyecto de vida, porque esa pregunta habla de eso. ¿Estás dispuesto a cambiar tu proyecto de vida? Y yo no quisiera que los periodistas vivan eso, ¿ya? De que la consecuencia final sea que quieran cambiar su proyecto de vida porque lo que están haciendo hoy por hoy les está afectando a ellos, a su familia, a las personas que aman, porque a veces hay estos daños colaterales de los que habla César, ¿sí? Entonces, yo ese indicador, para mí, el cambiar ese indicador va a ser muy importante. Tenemos un paper que hicimos justamente en el 2021 en el que habla de que la salud mental sí es un predictor de esta decisión, ¿ya? Y si aquí escucha también algún dueño de un medio de comunicación, que seguro va a haber, ¿ya? Invierta $1 en promoción de la salud mental y va a tener un montón de resultados al final. Va a tener un personal motivado, va a tener un personal que le da gusto hacer su trabajo, va a tener personas solidarios que se apoyen los unos a los otros, ¿ya? Y que se ayuden y que esta profesión que muchas veces está llena de competencia, llena de el que llega primero, no sé qué, no sé cuánto, pues se convierta también en algo un poquito más saludable, mucho más colaboradora, mucho más de discusión como lo que estamos haciendo hoy, de enriquecimiento, ¿sí? De buscar las diversas perspectivas de lo que vemos, porque al final ese dólar que se invierte en promoción de la salud mental va a generar una ola de beneficios sociales enormes. Y en las crisis se multiplican muchísimo más, porque ahí es donde más lo necesitamos y ese pilar que dice César resquebrajado, pues los necesitamos muy por poco con mármol, ¿sí? ¿Ok? Necesitamos ese cuidar de la mejor manera posible como sociedad. Byron, César, muchísimas gracias. Ojalá efectivamente nos estén escuchando muchos periodistas, muchas periodistas y también directivos y dueños y dueñas de medios de comunicación. Es un tema urgente y espero que en 5 años estemos hablando entonces de otro tipo de cifras. A ti que nos estás escuchando, te dejo con esta idea que yo creo que resume lo que estamos hablando. Eres tan importante como tu trabajo y pide ayuda si no te encuentras bien. Gracias.